Reacción entre el ácido clorhídrico y el cobre. Bien, la reacción entre el ácido clorhídrico y el cobre se piensa que no, en principio que no reaccionan estos dos compuestos, pero esto es debido a que sí que reaccionan, pero lo hacen muy lentamente. El ácido clorhídrico es un ácido formado por cloro e hidrógeno y el cobre es un metal, con el que están hechos, por ejemplo, pues los cables de la electricidad o de internet, por ejemplo. En fin, cobre, un metal. Es un metal un poco más noble que, por ejemplo, podrían ser el magnesio, el zinc, el hierro. Entonces, no, en principio, por eso se piensa que no reacciona con el ácido clorhídrico. Pero repito, sí reacciona, lo que pasa es que es una reacción muy lenta. Em, de modo que en el laboratorio intentamos reproducir esa reacción para ver si de hecho reaccionaba y obtuvimos esto. Como veis, pusimos ácido clorhídrico en un vaso de precipitados y cobre, el metal cobre de un cable. Obviamente el cable estaba, le habíamos quitado el forro aislante que tenía y, y el cobre estaba al descubierto. Entonces, como podéis ver, se formó un líquido arriba a la izquierda verde oscuro. Esto no pasó hasta que lo dejamos un día entero en el laboratorio para que reaccionase. Ese líquido es cloruro de cobre 2. Entonces, veis que el líquido es oscuro, muy oscuro, y en la imagen de abajo a la derecha es un poco más claro. Esto es porque lo diluimos un poco en agua para ver cómo era el color del compuesto que se había originado. Entonces, esta reacción desprende hidrógeno, como podemos ver aquí. 2 moles o 2 moléculas de ácido clorhídrico y un átomo de cobre o un mol de cobre reaccionan para dar dicloruro de cobre o cloruro de cobre 2 e hidrógeno, gas hidrógeno. Eh, por lo que pudimos observar, pues sí, esto da estas imágenes que hemos visto aquí. Un líquido verde, verde oscuro. Y tras dejarlo otra semana en el laboratorio, vimos que se habían formado cristales debido a que el cobre había reaccionado entero con con el ácido, entonces no quedaba nada de cobre, quedaba solo el forro de plástico que no habíamos pelado, bueno, sí, el forro aislante, y tras otra semana se formaron estos cristales que podéis ver aquí. Bien, esta imagen de arriba a la izquierda son los cristales según se formaron, según los vimos nosotros, y fue la primera impresión que nos dio. Y luego la imagen de abajo a la derecha fue tras aclararlos un poco con agua, diluirlos un poco, y luego, tras otro día después de diluirlos un poquito, encontramos estas imágenes, estos cristales. Como veis son mucho más claros, los cristales son de hecho azules, y luego hay otras partes verdes, claro, también han cristalizado. El hecho de que sean azules, azules o verdes, como podíamos ver antes, que era un líquido verde muy oscuro, se debe a la concentración de cloruro. Y de hecho, estos mismos cristales los diluimos luego en agua y nos queda un líquido azul, como veis, muy distinto del líquido anterior, del líquido verde. Esto se debe a la concentración de cloruro. Cuanto más cloruro, bueno, cuanta más concentración de cloruro haya, el líquido se va a tornar más verde, verde oscuro, y cuanta menos haya, el líquido va a estar azul. De modo que con esto concluimos en que el ácido clorhídrico y el cobre sí que reaccionan y pueden dar distintos colores dependiendo de la concentración de cloruro.